vamos a hablar un poquito sobre el voltaje y la intensidad de corriente. El voltaje también es llamado tensión o diferencia de potencial. El voltaje entonces es la diferencia que habrá entre dos puntos con potenciales eléctricos diferentes. Ya habíamos visto el potencial eléctrico, el cual sus unidades pues son los volts. Bueno, pues si saco el potencial eléctrico en dos puntos diferentes, la diferencia que hay en ese potencial es lo que llamamos voltaje. Imagina que un punto dentro de un campo eléctrico tiene un potencial eléctrico de 5 volts y en otro punto 3 volts. Bueno, pues el voltaje será 5 menos 3 igual a 2 volts. Si tenemos diferencia de potencial entre dos puntos, podemos generar corriente eléctrica. Ahora veremos lo que es la intensidad de corriente. Bueno, pues el voltaje es una diferencia de potencial que provoca un movimiento de cargas eléctricas. ¿Sí? Al haber voltaje, ya que hay una diferencia de potencial, se provoca que se muevan las cargas. La intensidad de corriente es la cantidad de carga eléctrica que pasa a través del conductor por cada unidad de tiempo. La unidad que se usa para la intensidad de corriente eléctrica es el ampere. El cuerpo humano puede soportar incluso voltajes de 400 kilovolts, es decir, 400,000 volts, pero difícilmente puede soportar intensidades de corriente mayores a 0.3 amperes. Entonces, una cosa es el voltaje, ¿sí? La diferencia de potencial, y otra cosa es la intensidad de la corriente. Aquí vemos, es como si fueran dos pedacitos de alambre, ¿no? En este primero, pues no hay corriente eléctrica. ¿Sí? Ahí están las cargas eléctricas moviéndose aleatoriamente en alguna dirección. Bueno, al haber desplazamiento de las cargas, es decir, que todas las cargas se mueven en una dirección, ahí ya hablamos que hay una intensidad de corriente eléctrica. La corriente eléctrica se da por la circulación de electrones y siempre se produce de negativo a positivo. Si ustedes se han fijado en las pilas que venden comercialmente, pues siempre las pilas tienen un lado positivo, un lado negativo. Bueno, pues si yo quiero que funcione algún aparato, pues se pone la pila en su lugar correspondiente y lo que hace ese aparato es que circulan los electrones del lado negativo hacia el lado positivo. Ahí ya se genera una corriente eléctrica. Cuando hay menor intensidad de corriente, pues es porque hay poca carga que se mueve. Cuando hay mayor intensidad de corriente es porque hay mucha carga que se está moviendo. Imagínense como si fuera en una manguera, ¿no? Por donde pasa agua. Si abrimos poquito la llave, pues la cantidad de agua que pasa por la manguera pues es relativamente poca. Si abrimos la llave a su totalidad, pues probablemente salga el chorro de agua más fuerte. O sea, hay una corriente más grande. Algo similar pasa aquí. Cuando hay poca carga eléctrica, pues hay poca intensidad de corriente. Cuando hay muchas cargas eléctricas circulando, hay mucha intensidad de corriente. La fórmula de la intensidad de corriente es esta: I igual a Q sobre T, donde I
es la corriente medida en amperes. Q es la carga que pasa por el conductor en un instante determinado. La carga la medimos en coulombs. Y T es el tiempo que tarda la carga en pasar por el conductor. T la vamos a medir en segundos. Recuerda que dependiente de los datos del problema, o sea, habrá veces que el problema me den carga y tiempo, pues saco intensidad de corriente. Pero a veces me darán, por ejemplo, intensidad de corriente y tiempo para sacar la carga. Ah, pues tengo que realizar un despeje, ¿no? Y así quedaría despejado. Carga es intensidad de corriente por tiempo o tiempo es carga sobre intensidad de corriente. Miren, aquí se aplica el triangulito del despeje. Aquí va la I, aquí va tiempo y aquí va la carga. Si yo quiero sacar I, pues es Q sobre T. Si quiero sacar Q, I por T. Si quiero sacar T, Q sobre I. Veamos unos ejercicios, ¿sí? Pero primero, el amper es una unidad muy grande. A menudo se utilizan submúltiplos de él. Por ejemplo, el miliamper, el microamper. Y recordando esos prefijos, tienen un significado numérico, ¿no? Por ejemplo, miliamper se referirá a por 10 a la menos 3. Microamper por 10 a la menos 6. Dice el ejercicio, por un conductor pasa una carga de 3 por 10 a la 5 coulombs. O sea, pasan muchos coulombs. Si se fijan, son 3 por 10 a la 5. En un tiempo de 30 minutos. ¿Cuál es la intensidad de la corriente? Bueno, pues los datos que me dan es carga, 3 por 10 a la 5 coulombs, tiempo, 30 minutos, y me piden la I. Pero antes de, pues recuerden que las unidades coulombs es correcto, la carga, pero el tiempo debe estar en segundos. Bueno, pues 30 minutos multiplicados por 60 segundos que tiene cada minuto son 1800 segundos. La fórmula, pues sabemos que es I igual a Q sobre T, sustituyendo 3 por 10 a la 5 sobre 1800 me da 166.666 amperes. Fijan, era mucha carga, por lo tanto la intensidad de corriente también es muy grande. Ese es el resultado. Otro ejercicio, la intensidad de la corriente que atraviesa a un conductor es 5 amperes. Ah, ya me dan I. Calcular la carga, esa es la incógnita, que pasa por su sección transversal en 2 segundos. No hay que confundirnos. ¿Qué es eso de sección transversal? Bueno, pues cuando tengo un tubo, pues es por aquí, es por donde pasa en determinado tiempo. El área esta es la sección transversal. ¿Sí? Entonces me dice que tengo la I, intensidad de corriente, 5 amperes, tiempo, 2 segundos, y me piden Q, carga. Sabemos que la fórmula es I igual a Q sobre T, pero despejada Q es I por T. Simplemente sustituimos, I vale 5, T vale 2, el resultado son 10 coulombs.